Muy buenas gente, bienvenidos a este programa de cierre con broche de oro del podcast Feria Virtual de Semana Santa. En esta ocasión tenemos un invitadazo especial, un Gracias. amigo mío conocido y que siempre ha estado impulsando proyectos hacia Tempan, así que dejaré que se presente. Bien, gracias. Pues para todos el amable público, para toda la audiencia, su servidor y amigo, profesor César Aguilar Olivares, con la encomienda aquí en el municipio de ser cronista municipal, pero aparte de eso, el ser un apasionado de todo lo que son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra historia. Y pues agradecerte, buen amigo Ricardo, a través de este programa de Atempan, Feria Virtual de Semana Santa. Gracias por la invitación y trataremos de compartir la experiencia, las vivencias que nos ha tocado en todo Sí, este sí, largo sí. camino, conocer un poquito de la evolución de la Semana Santa aquí en nuestro municipio de Atempan. Muchas gracias. Sí, no, pues agradecemos que haya tomado este espacio de venir y contribuir, que si decimos espacio fue un gran espacio ya que ha estado realmente involucrado en todo el proyecto y que nos ha dado mucho, mucho conocimiento a través de esto. Y que este es el objetivo, llevar este conocimiento a otras personas y que pues vayamos alimentando este pues también no solo desde su trinchera, sino que desde otros puntos, otros objetivos, otras vistas, también complementemos, pues hasta el dicho lo dice, cada quien cuenta cómo le fue en la feria, y entonces aquí también aplica eso, por eso es que tuvimos varios invitados, y en esto que les decíamos, el programa no tiene la intención de dar una razón absoluta, sino de complementar y que juntos generemos una conciencia colectiva para saber el origen y de dónde venimos, como la feria y lo que quizás sí puede ser. Así que, pues, profe, la pregunta obligada de este programa es, para usted, ¿qué es la feria de Semana Santa? Em, Voy a iniciar retomando tus palabras. Y bien, tienes razón, ¿no? En que nadie, ninguna persona puede tener la razón absoluta. Cada uno de nosotros decimos nuestras vivencias o nuestras verdades. Las verdades en ese sentido son individuales, pero la razón al ser universal está lejos de poder lograrse. Y máxime en esta situación de la plática que vamos a tener de la feria de Semana Santa, porque tiene muchas perspectivas. O sea, hay gente que lo puede ver únicamente del lado religioso, hay gente que lo pueda ver del lado social, del lado económico, del lado cultural, quizá del lado deportivo, ¿no? Entonces, cada persona, dependiendo sus gustos, tendrá esa perspectiva, tendrá esa visión y esa opinión. Su verdad, sí, respetable, pero no de una manera general. Partiendo de este punto, lo único que nosotros vamos a compartir, repito, son nuestras vivencias. ¿Por qué? Porque no somos una autoridad en la materia, ni en lo religioso, ni en lo social, ni en ningún otro aspecto. Pero nos ha gustado involucrarnos en las actividades, en todas las actividades que se refieren a lo que es la feria, tanto en lo religioso como en lo social, como feria como tal. Entonces, iniciaremos por decir que aquí en Atempan, el hablar de la feria de Semana Santa es un concepto muy amplio. Las personas que me han antecedido en este programa, creo que lo han mencionado, el reconocer ampliamente y concederle todos los créditos, que el hecho de que hablemos de Semana Santa en Atempan es 100% el aspecto religioso. O sea, la feria de Semana Santa como tal tiene su origen en el aspecto religioso. Y al hablar del aspecto religioso, es obligado mencionar uno de nuestros templos religiosos, que es un ícono aquí en Atempan, y que es el Santuario del Calvario. En el Santuario del Calvario, para los que lo conocen, me darán la razón, o las personas que no lo conocen, puedan ir a visitarlo y saber de lo que estamos hablando. Allá en el Calvario, en el Santuario del Calvario, está una imagen que se considera muy milagrosa, que es Santo Entierro, es decir, Jesús en el sepulcro. Y acompañado de hoy santos, de imágenes que precisamente tuvieron mucho que ver en la vida, en la pasión, en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Y Jesucristo. resurrección. Entonces, en la resurrección de Jesucristo. Entonces, de ahí deriva toda esta
gama de actividades que es complejo explicarlas, pero es más complejo realizarlas, porque quizá nosotros nos referimos a la Semana Mayor, lo que es la Semana Santa, del domingo De de Ramos Ramos, a los 8 días al domingo siguiente de de Pascua. resurrección. Pero antes de todo esto, hay un sinfín de actividades que se realizan en las mayordomías, en las comisiones, tanto de la parroquia de San Francisco de Asís Como del centro. como del Calvario. Entonces, todo lo que la gente viene y ve, por citar un ejemplo, hoy en la mañana trasladaron a las imágenes y a nuestro Señor Santo Entierro del Calvario a la parroquia. Eso mucha gente no lo ve, no lo sabe, ¿sí? Y se trasladan precisamente porque todo lo relacionado a todas esas actividades litúrgicas y religiosas se dan en la parroquia de San Francisco, pero con las imágenes traídas del Calvario. Y podemos ver que traen unas flores o estrellas de chimal, de tehuitzote, rollos de ramitas de árbol de oyamel, de arbusto de alchocopa y todo eso, y no sabemos ni siquiera qué es lo que traen o para qué lo van a Mm, utilizar. Entonces, todo eso tiene una razón de ser. Entonces, la gran mayoría de las personas que vienen a Tempan vienen en el aspecto religioso. Y de paso, ya hoy a Tempan oferta pues muchas actividades. Actividades que ahí ya entra la organización de la parte de la sociedad de Atempan junto con las autoridades municipales. Indudablemente que las autoridades municipales son las que coordinan, son las que organizan algunos eventos como el foro artístico o eventos de paga dentro de esa logística. Pero parte de la sociedad también se organiza de manera independiente, ¿sí? De manera propia. Porque la Semana Santa es una gama de actividades que tiene para todos los gustos y para todos los géneros. Entonces quise iniciar con eso, amigo Ricardo, el decir que la feria de Semana Santa tiene su razón y su origen en la parte religiosa. Eso es innegable, ¿sí? Aunque habrá personas que no vengan a algo religioso, que vengan no, concretamente a un jaripeo, que por las vengan a atracciones. un partido de fútbol, que vengan a los caballitos, que vengan a algo en específico. Y se vale, Sí, porque se oferta todo esto. Pero la gran mayoría primero viene al aspecto religioso y de paso a complementar con la diversión o con alguna otra actividad. en este caso que nos platica de todo ya este panorama, yo quisiera entonces suponer que para usted también la feria de Semana Santa es el tema religioso. Claro, Y, 100%. y ahora, ¿cómo usted que se involucra en más actividades, tanto culturales y sociales, cómo lo describe? Bueno, empezar por quizás hacer un poquito de historia, porque hay gente que podrá preguntar, ¿desde hace cuántos años se celebra sí, se celebra lo que es la feria de Semana Santa? Haciendo esta diferenciación del aspecto religioso con el aspecto social como feria, no quiero decir la palabra pagano porque no viene al caso, ¿no? Pero una cosa es la parte religiosa y otra es la parte social. En el entendido, como ya comentábamos, de que en el Calvario está nuestro Señor en el sepulcro, Santo Entierro. No quiero mencionar los nombres porque pienso que se me puede olvidar uno, pero dentro de las imágenes están la Madre de Jesús, que está atrás del sepulcro, ahí en el Calvario, San Juan, Magdalena, la Verónica, parece ser que es San Pedro y alguna otra imagen que quizás se me escape a la memoria. Entonces, todo ello inicia, hay un dato histórico de un documento que refiere la fecha de 1769. Esa fecha que se refiere de 1769, según este dato, es cuando se culmina la construcción del Templo del Calvario como lo conocemos actualmente. Digo, Ujú. se ha venido haciendo alguna remodelación, alguna pintura, algo La rampa, ¿no? adicional, pero en sí, así como lo conocemos, data de la fecha de 1769. Queremos pensar entonces, como fecha quizá de las más antiguas,
en que de manera, vamos a decirlo, formal, en que ya Santo Entierro tiene un templo, tiene una casa en donde la gente lo pueda visitar, los feligreses puedan llegar a darle las gracias, hacer algún pedimento y todo eso, quizá sería la fecha más remota de manera, vamos a decirlo, oficial. Ujú. Aunque sabemos que desde que se funda San Francisco Atempan como tal, y en la evangelización, pues a partir de entonces, otro dato que se tiene es que la Semana Santa es quizá una de las celebraciones religiosas más obligadas dentro de la liturgia de todo un año, ¿sí? Pero de manera, te comento, o sea, ese dato de 1769, quizá partamos de ahí hacia acá. Cuando Santo Entierro ya tiene su casa, por así decirlo, es visitado por mucha gente, ¿sí? Sí. Personas, obviamente, creyentes, que le profesan un gran amor, que le profesan un gran cariño y lo consideran una imagen muy milagrosa. Vemos nosotros con agrado, hoy en la actualidad, que viene gente no únicamente de las comunidades de Atempan, o sea, vienen peregrinos de lugares muy lejanos, gente que viene de la parte de San Juan Xutetelco, Tomaquilapa, quizá más allá, en la parte de Cuetzalan, la parte de Zacapuaxtla, vienen peregrinos a visitar a nuestro Señor Santo Entierro del Calvario. En ese sentido, creemos nosotros que cuando esas personas antiguamente empezaron a venir en sus peregrinaciones a visitar a esta, para ellos, milagrosa imagen, al venir ellos traen ciertas necesidades naturales y muy, pues muy claras, muy precisas. Es decir, tú cuando vas a alguna parte después de que haces tu visita a la iglesia o a una imagen, pues tienes la necesidad de transportarte, tienes la necesidad de descansar, tienes la necesidad de alimentarte, tienes la necesidad quizá después de llevar pues algún recuerdito del lugar a donde vas, ¿no? En ese sentido y en respuesta la sociedad, el pueblo de Atempan, a esa demanda de los feligreses, a esa demanda de los peregrinos que vienen a visitar a Santo Entierro, hay una oferta. Es decir, y esto ya lo hemos mencionado y es algo muy lógico, ¿no? Gente que pues saca su anafre y vende antojitos, tamalitos, una enchilada, y poco a poco esto va evolucionando en ese fenómeno Ujú. económico-social de la oferta y la demanda. Digo, y tú lo sabes mejor que nadie, cuando hay una demanda más grande, ¿qué corresponde? Pues Sí. una oferta mayor, ¿no? En esa medida se va dando una relación de dependencia en estos dos fenómenos económicos y ahí es en donde empieza a nacer la feria de Atempan como tal, paralelamente al aspecto religioso. ¿Habrá como fechas aproximadas? Porque se entiende que, bueno, comienzan y son muy pocas, ¿no? Y como para Sí, que sea una feria como la que pudo haber sido en sus inicios y ya ni se diga con la actual, pues tuvo que pasar un quizás gran sí, tiempo. sí, partimos de la fecha que te comentaba, 1769, que se terminó la casa El- de Santo Entierro, y de ahí hacia acá como que hay un auge mayor en cuanto a los peregrinos y en cuanto a los visitantes y a la oferta y demanda que te comentaba. Los datos de los más antiguos que se tienen, puede ser que haya gente que comparta estos datos, habrá gente que quizá no, años más antes, años más después, pero el dato más remoto que tenemos es 1935. Digo, te repito, años más, años menos, en que ya de manera, vamos a decirlo, formal, se le empieza a dar una estructura de feria. Ahora sí, algo Ujú. más estructurado, ¿sí? Ya no el que tú saques tus antojitos de manera casual, ya no que tú saques un agua fresca ahora ya no se ocupan casi en los vitroleros que antes se hacía la Sí. fruta de agua fresca y ofrecerle al peregrino, al visitante. A partir de ese año empieza algo que hoy es orgullo y es tradición, lo que son las neverías. Entonces las neverías, si tú te das cuenta, en este proceso de evolución ya es una oferta, ya es una respuesta mayor de la sociedad de Atempan hacia la gente que nos visita. ¿Por qué comento esto?
Porque años más antes de 1935, lo más seguro es de que a la gente se le ofrecía lo que te acabo de mencionar, alimento, algo de beber, ¿sí? Y repito, no necesariamente un restaurante como tal, sino un puestecito quizá en los portales, ¿sí? Que la gente fuera a comprar sus tamalitos, sus antojitos, Ujú. etcétera. Eso es hasta entendible y es obligado. Pero cuando te estoy hablando del concepto de la nevería, que ahorita hablamos de lo que es la nevería, si te das cuenta, ya es una oferta no quizá de primera necesidad, ¿sí? Porque esto ya es un antojo, Sí, sí, sí. un lujo al venir a una feria. Entonces, lo primordial es la visita a lo religioso y el alimento. Pero cuando ya se te empieza a ofertar algo diferente a las necesidades primarias, entonces es cuando se empieza a estructurar ya algo con la idea, pues, del vender y del comprar, ahora sí, de la mercadotecnia en ese sentido, ¿no? Se empiezan a organizar las primeras neverías y el dato que tenemos que fue don Guadalupe Valera el que inició con estas neverías Nevería. en el concepto más amplio, no únicamente de la nieve, sino de la elaboración de los panecitos que acompañan a la nieve, lo que son las soletas, los mamones y los marquesotes. Eh, Después de don Guadalupe Valera, bueno, aquí hay un dato. También la venta de... Sí, hay un dato aquí, que don Guadalupe Valera era panadero, pero quien desarrolla la receta de las soletas, los mamones y los marquesotes, perdón, pues su esposa, parece ser que de nombre Victoria. Entonces aquí el agradecimiento es a una mujer, y como siempre la mujer mexicana presente en la evolución, en el desarrollo de todas las sociedades, ¿eh? Aunque la figura que aparece es la del hombre, pero para nada, siempre está presente una mujer. Ya de ahí los datos que tenemos, habrá gente que quizá lo comparta, gente que quizá no. Yo simplemente comento lo que he rescatado en cuanto a las pláticas con personas de mayor edad. Empieza don Guadalupe a compartir este gusto por las neverías y la elaboración de esos panes con otras personas. Y de ahí tenemos ya a don Aureliano Valera, parece ser que fue la siguiente persona, que introdujo, que mantuvo por muchos años estas tradicionales neverías. Y también llega, parece ser que hasta el año de 1961, por la década de 1960, la nevería de doña Celia Valera, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, si te das cuenta, ya no estamos hablando de algo sencillo, sino ya de algo más complejo, algo que tiene la necesidad de ser más estructurado, más organizado. Y entonces a partir de ahí siento yo, espero no equivocarme y que el público comparta esta idea, esta lógica, Ujú. empieza la estructuración de De la la feria. feria como tal. Y aquí pasa otro fenómeno, todo eso, fenómenos sociales. Yo no sé decir si la población de Atempan o su respuesta como sociedad es insuficiente, pero deja de involucrarse únicamente la sociedad de Atempan y empiezan a llegar ya gente de otros lados a comerciar, ¿sí? A traer sus productos, porque saben que en la Semana Santa Hay mucha gente aglomeración. visita nuestro municipio, visita, repito, a nuestro Señor Santa Entierro, a la parroquia de San Francisco de Asís, y tiene necesidades. Entonces la gente de fuera ve esa oportunidad de venir, ofertar, vender sus productos, y por qué no, se vale, ¿no? El mejorar o aspirar a una economía mejor. Ahorita que platica de esta lógica en la cual al menos yo sí coincido, pero usted que también ha documentado más cosas, es solamente la nevería, digo, es muy representativa y no le Sí. quiero quitar el mérito, pero es solamente como la referencia que se tiene para construir esta lógica o existen algún otro tipo de negocios. Al principio, hace años, platiqué con una persona ya en paz descanse, don Elías Jiménez, una persona conocedora ampliamente, porque él en sus trabajos
tuvo la oportunidad de relacionarse con muchas personas, con mucha gente de aquí de Atempan, y me platicaba que 2 o 3 personas del centro, permíteme expresarlo así, ¿no? De la gente que a veces se reunía para charlar, para comentar la noticia, el chisme Echar más, el chisme. el chisme más reciente y todo eso, ¿no? Y decían, bueno, a ver, un ejemplo, tú, Guadalupe, que ya haces soletas, que haces nieve, pues, ¿por qué no se organizan y ya ponemos para Semana Santa ya algo más planeado, más Sí. organizado? Entonces, lo que te comento y si quiero dejar claro, a lo mejor no me alcanzan las palabras para ilustrar esta idea. Que después de las necesidades más básicas, que es la alimentación, a lo que me refiero es de que tienes hambre. ¿Qué comes? Pues lo que te ofrezcan, ¿sí? Si te ofrecen unos frijolitos. Te ofrecen un chilpozonte, un chilpozonte. Te ofrecen unos antojitos, unos antojitos. Ujú. Esa es la necesidad más básica, ¿sí? Pero como viene más gente y vienen más peregrinos y más feligreses, tienes tú la obligación de ofertar otras cosas. Y es en donde viene lo que te comento, la nevería, como una oferta no tan necesaria, sino algo, un plus, un extra para ofertarle a los visitantes. En ese sentido, hay otros productos, por ejemplo, algo muy característico aquí en Atempan, y es en donde entran las personas o la gente de fuera. Algo muy representativo, porque antes a mí me tocó verlo, que la feria de Semana Santa salías al parque y era únicamente alrededor del parque, Sí. ¿sí? Era muy raro ver que los puestos, por así decirlo, los comercios, se extendieran a las calles Ujú. aledañas. O sea, el parque era más que suficiente. Encontrabas puestos de cacahuates, puestos de los estos bules, los guajes que son tradicionales para vender aquí en Atempan. Y empezó a llegar el pan de fiesta, que ya le hemos comentado en otras ocasiones, también conocido como pan de burro. Y pan de burro precisamente, no, bueno, pan de fiesta porque se traía en la fiesta de Semana Santa. Y pan de burro porque este pan era transportado en burritos, literal, en burritos que les cargaban a los lados unos huacales y en esos huacales traían este pan. Este, Y ese pan principalmente era traído del estado de Tlaxcala. ujú. Entonces, fíjate cómo desde el estado de Tlaxcala, gente que descubrió un potencial aquí en Atempan y trae su mercancía a vender. Entonces, es así como se va evolucionando. Empezando, repito, por las neverías, por el pan de burro o el pan de fiesta, los cacahuates de cáscara que eran y siguen siendo infaltables en una feria, y ya de ahí los guajes empezaron a traer algunas figuritas con los mismos guajes, algunas sonajitas, antes traían matraquitas para vender, porque en una parte religiosa, en la torre o incluso adentro de la parroquia, cuando se ve a Jesús en la cárcel, adentro de la parroquia de San Francisco de Asís, tocan una matraquita. Hacen Sí. unos ruidos con una matraquita, con una flauta de carrizo y con unas cadenas. Hacen esos sonidos como para ambientar Mm. lo que es la pasión de Cristo, cuando está Él En en cárcel. la cárcel. Entonces todos esos recuerditos, esos hoy les llamamos souvenirs, se van ofertando aquí en Atempan y empiezan a involucrarse algunas cosas que no tienen nada que ver ya con la Semana Santa, pero que después, con el paso del tiempo, toman carta de naturalización y ya son un referente aquí en Atempan. Por ejemplo, las alcancías, ¿sí? Sí. Antes era una ilusión de que llevara a los niños o que nos llevaran nuestros papás al juego de las canicas para ganarse una alcancía que nos duraba 8 días porque muy frágiles y se Sí. quebraban, ¿no? Y hoy vemos, sí con gusto, pero con cierta nostalgia, pues de los tiempos que se van y que es difícil que regresen, ¿no? Pero es parte de la evolución. Y tú sabes que en una evolución es una ley natural. Algo se pierde y algo se gana. Es muy difícil que tú pongas en la balanza qué pesa más, si lo que se pierde o lo que se gana. ¿Sí? Entonces, en esta evolución natural, hoy vas a la feria, haces un paseo por las calles
y te encuentras un sinfín Sí, de productos que dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Semana Santa? O sea, sí, ya para es nada, una ¿no? vendimia. Entonces, ¿qué va de aquella naciente feria, por Feria. así decirlo, de 1935 a lo que encontramos hoy? Hoy las calles del primer cuadro de Atempan son insuficientes para albergar a tanto comercio, pero a tanto visitante. Sí, el de cómo de verdad pasa un del punto en el que eran necesidades básicas hasta cosas así. Y ahorita que hablaba también de parte de la evolución, como incluso a veces no es que se pierda como tal, sino que un mismo negocio puede transformarse y ser algo. No sé, lo veo así, creo que la cerveza siempre ha sido referente en las historias que me llegaban a contar también mi abuelito, mis tíos, y era que pues la cerveza también era parte de, Claro. y que ahora ya las venden en micheladas y en licuachelas y Sí, sí, cada sí. invento que hacen, pues también es cómo se va transformando. Sí, lo que te comentaba, o sea, en base a la población, a la cantidad de población o visitantes que llegan a Tempan, es la respuesta de la oferta, ¿no? Después de las neverías y de los comercios que te acabo de mencionar y del pan que es lo tradicional, digo tradicional, ¿por qué? Porque quizá la cerveza la encuentras en toda la época del año. El pan de fiesta, el pan de burro, las Así neverías son son características de la Semana Santa. Bueno, aunque hoy aquí en la Atempan torta de camarón. ya hay hornos, ¿cómo se llama? Eléctricos y hoy más accesible. Y ese pan de fiesta ya lo elaboran aquí en Atempan. Gente que viene de otros lados, pero ya se elabora aquí. Y lo que mencionas de la cerveza, empezaron a implementarse las famosas carpas, ¿sí? Mm, Una cosa es nevería y otra cosa es el concepto aquí en Atempan de la carpa. En la carpa vas a encontrar exclusivamente, vamos a decirlo, bebidas alcohólicas, alcohólicos. ¿sí? En este caso la cerveza. Y algo curioso, que algo que nace, algo que evoluciona, trae consigo otras cosas alternas o colaterales. Cuando aparece la carpa, aparece, digo, ¿a qué vas a una carpa a tomar una cerveza? A pasártela bien. Digo, hay que decirlo así, ¿no? La gente que gusta pues, de la cerveza trata de pasársela bien. Y empiezan a aparecer los músicos ambulantes. Mm, Es decir, con su guitarra quizá, digo, hace tiempo una guitarra quizá y un violín, ¿no? Hoy ya un acordeón, la redoba y ujú. todo eso. Y van adentro de las carpas a ofrecer lo que ellos hacen, es el cantar, el tocar una canción a cambio de una moneda que tú Mm, les des alguna retribución, ¿no? Entonces, fíjate lo que comentamos y lo que tú nos indicas es precisamente la evolución de todo lo que conlleva una feria y que el ser humano llega a un momento en que somos tan consumistas que no se te antoja si no lo ves. sí. O sea, tú dices, bueno, yo únicamente voy con la mentalidad de ir al aspecto religioso. Imagínate que saliendo de la parroquia de San Francisco de Asís o del Calvario, pues ves un puesto de churritos Sí. y con aquel olor que cautiva y que te enamora y que te atrapa, ¿no los vas a consumir? O que te ofrecen el pan ahí, O que te la prueba del ofrecen el pan. el el pan, o que está el sol en su esplendor y que estás sudando y que sientes bochorno, y pasas, dijeras tú, hoy ves una michelada, ¿sí? O ves un helado, o ves un raspado, o sentarte en el parque y comerte unos cacahuatitos de esos de cáscara. Es a lo que me refiero con la palabra evolución. Quizá no lo pueda decir en los conceptos, de economía, pero son necesidades pues, de una sociedad consumista y nosotros somos parte de ello. No puedo decir que está bien o que está mal, simplemente hago el señalamiento. Y en una sociedad de consumo, todo es permitido. Profe, y ahorita que hablamos de esto también de la evolución, siguiendo con ese tema, ¿en qué momento es cuando se le denomina como feria? Es decir, hasta también sabemos que quizás sí puede ser plaza, o que incluso también tenemos otro evento en el cual es como una fiesta patronal, y ¿cuál es la diferencia o en qué momento también llega a ser ya una feria? El concepto de feria como tal es muy difícil precisarlo, pero nace
cuando las actividades dejan de ser religiosas y se amplían en este aspecto que estamos comentando al comercio, ¿sí? Desde ese momento, te repito, o sea, deja de ser únicamente aspecto religioso y el concepto feria involucra ya, vamos a decirlo, que los dos elementos. La celebración religiosa como tal de la Semana Santa, más lo adicional que es esta parte social, esta parte de consumo. Cada gobierno municipal en sus periodos trata de implementar una innovación, algo que ofrecerle a los visitantes que les haga agradable su estancia, que tengan un recuerdo grato de que vinieron a Tempa, ¿no? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que cuando se inició la feria no había una exposición ganadera. Cuando inició la feria, en sus inicios como tal, no había un evento deportivo. Cuando inició la feria como tal, no había un teatro del pueblo o un foro artístico. Cuando inició la feria, no había juegos mecánicos, ¿sí? Entonces, aquí es algo muy, muy complejo, a la vez muy simple, es decir, que cada año en este proceso evolutivo que estamos mencionando se va adicionando algo. El principio ya lo volvemos a ser reiterativos, las neverías. Quizá después las carpas. Sí, quizá después los puestos que te menciono tradicionales del Del pan y de pan. todo lo demás, ¿sí? Quizá después la introducción de los juegos mecánicos. Quizá después la introducción de alguna actividad deportiva. Entonces, en ese momento llegas a la actualidad en que ya hay un conjunto y aún así, un conjunto de actividades que hoy en la actualidad, te estoy hablando hoy, en el 2022, que se siguen haciendo innovaciones en esta feria, ¿sí? Eh, no podemos nosotros dar créditos a las personas que desconocemos e ignoramos de dónde son o cómo vienen, ¿no? Un ejemplo, hoy en Atempan, de lo que yo he visto, algo que se ha innovado, que se trajo, creo que una alberca Ajá, sí, sí, enorme, sí. algo, digo, de paga y lo que tú quieras, pero algo que no había existido. Ujú. Entonces, en ese concepto, podemos marcar que en el año 2022 hubo una innovación en ese aspecto, ¿sí? Podemos decir un ejemplo, que hoy la exposición ganadera en este año, a iniciativas del gobierno municipal, se expande, crece y se va a un espacio mucho, muy grande. Y al ser grande, pues puedes crecer, ¿no? Lo que es la explanada de la bola de oro. Lo que sí quiero yo hacer mención, no es una crítica, simplemente una observación, que algo que los atempaneses hasta hoy estamos careciendo es de un espacio propio para esta feria de la que todos estamos orgullosos. La población crece, la población demanda. ¿Qué va a pasar cuando estos terrenos, por así decirlo, estos espacios se ocupen para vivienda, para comercio, para lo que gustes y mandes y ya no haya esos espacios cercanos para la feria? Para la ganadera, la exposición ganadera, para la exposición artesanal, para los juegos mecánicos, ¿sí? Se va a Mm. tener que ir a Los lugares más recintos lejanos, feriales de a allá. esos recintos feriales, pero siento yo que ese es el aspecto que quizá pueda yo señalar que nos falta lograr aquí en Atempan. Entonces, en respuesta a tu pregunta, es muy difícil señalar en qué año nació el concepto de feria, porque es parte de un proceso evolutivo que no está escrito todavía, que año con año se sigue evolucionando y que se sigue innovando. Igual creo que hasta será difícil como llegar a esa parte, ¿no? Bueno, yo lo veo en este punto y quizás sí también es porque soy de una generación que todavía hasta digo que es rescatable, porque yo siento que si la feria ya hasta sucede con la plaza, si no sucede como sucede actualmente, como que ya no va a ser la feria de Atempan. Y Sí, creo que el que sabes hasta incluso desde dónde están las neverías, en dónde encuentras ya los juegos o demás atracciones a los artesanos. Bueno, que esos se van moviendo, sí. pero creo que él pierde mucho el sentido. No sé si en este caso ese brinco rompa aún más como la desproporción, porque creo que, y lo diré con esta frase, ya ahora
como atempanenses nosotros hacemos los milagros para que las Sí, personas vengan sí. y como que ya se desproporciona y deja de perder más la esencia y ahora ya entonces si hay un recinto ferial alejado, van a ir allá y cada vez se alejan más de su verdadero origen. Mira, lo que te comento es difícil. Yo siento que el aspecto religioso se está en la personalidad, en la mente de las personas. Lo que te comentaba hace un momento, hay gente que no viene a nada religioso, viene específicamente a alguna diversión. A esa persona que únicamente viene a diversión, a donde le mandes el recinto ferial va a ir, Sí. ¿sí? Y lo que sí es difícil, quiero decirte hasta imposible, se puede mover una exposición ganadera, se puede mover una exposición artesanal en base a las condiciones o a las necesidades de los espacios que haya. Pero lo que nunca vas a mover es la parroquia de San Francisco de Asís o el Calvario. Entonces, la gente, los feligreses, los creyentes, siempre van a llegar a lo que ellos creen, a lo que ellos sienten esa primera necesidad o esa devoción de hacer esta visita. Adicional a esto, si tú le ofreces que a 3 o 4 cuadras va a encontrar algo, pues quizá dentro de sus tiempos ya tenga programado el disponer de 1 hora, 2 horas, una tarde, una noche, e ir a esa parte de un recinto ferial. De que va a llegar a ser mi buen amigo Ricardo, tiene que llegar a ser, ¿sí? Porque cada vez vemos que lo que te comentaba, que el centro de la cabecera ya es insuficiente. Ujú. Hoy, jueves, que es de los días, vamos a decir, lo que empiezan los días fuertes, en la tarde noche ya es imposible caminar. O sea, ya es el tráfico se hace muy, muy congestionado. Sí, sí, sí. El tráfico peatonal, o sea, de las personas. No No, estoy no, no. hablando Sí. del de los Sí, que automóviles. también pasa. Ya lo que comentaba usted, que ya hasta llegaron los puestos enfrente de su casa. Sí, ya llegaron. En esto yo lo toco no tanto como por insistencia, sino como para saber mucho de su opinión. Algo que he comentado en este programa es que, pues si bien también la parte religiosa, pues yo la veo como tipo abandonada y no es que la quiera rescatar como religión, pero sí como algo cultural, porque todo esto ya es una cultura, una tradición. Pero con estas nuevas generaciones que ya nadie les impone, como quizás antes a mí me tocaba que pues se tenía que ir y quizás de una manera estricta se aprendió. Yo vivo feliz con mis creencias, pero que hoy con tanta libertad, hasta libertinaje y demás, pues se pierden en esta perspectiva y creo que ahí se perderá como una parte muy esencial de la Feria de Atempa. Sí, tienes mucha razón. En el sentido de que, pues hasta hace, bueno, no puedo decirte exactamente cuántos años, pero pues la religión era la católica la que predominaba, la que pues era dentro de la cantidad de personas que la profesan, era la de las más grandes, ¿no? Hoy en la actualidad sabemos que hay mucha diversificación en cuanto a doctrinas, religiones, no sé cómo expresarlo para no herir susceptibilidades Sí, o decir un concepto, de una mala manera, que no es la intención. no, Pero, sí lo que te comento es parte de una evolución, y repito las palabras, en una evolución siempre vas a perder algo y siempre vas a ganar algo. Te puedo comentar un ejemplo. En la Semana Santa se utiliza mucho, lo que le llamamos la cucharilla o el chimal. ujú, El nombre correcto es el tehuitzote en nuestra lengua materna. Por lo que sabemos, tarda un promedio de 30 a 40 años en madurar, en crecer, en ser bueno para sí, utilizarlo correcto. en esas artesanías, ¿no? Por lo que sabemos, se está extinguiendo, o sea, se está acabando. Imagínate 30, 40 años de maduración y que no es una planta que se pueda sembrar, sino que creo yo, por lo que he visto, nace de manera natural. Hoy vemos que en algunos arcos que se paran, que se levantan en las mayordomías, hoy en varias ocasiones ya es sustituido por el Pues, plástico, sí, por las flores de nylon, por todo eso. ¿Por qué? Porque llega el momento en que nosotros mismos, en ese
en esa evolución, en esa creación o en ese mantener nuestras costumbres y tradiciones, estamos también creando nosotros una deforestación Sí, de esta planta. Entonces, de esta manera, lo que te comento, quizá nuestros nietos ya no lleguen a ver lo que se elabora aquí en Semana Santa sobre la cucharilla, el chimal, el tehuitzote, porque pues va a llegar el momento en que esto se extinga. Hoy, por ejemplo, que fue el traslado de las imágenes del Calvario a la parroquia, y desde el día de ayer empiezan a hacer, yo digo, unos retablos de las coronas, de las estrellas o de las flores de cucharilla, que los mayordomos o la gente de nuestro pueblo les llaman xochihuapales, que son unos especies de retablos con esta flor, con la palma bendita o la bendito. palma real, con las ramas que te decía yo de oyamel y las ramitas de alchocopa y todo esto. Se arman esos huertos que sirven como fondo para colocar las imágenes que se trasladan del Calvario hacia la parroquia, como fondo para colocar el Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y para colocar, vamos a decirlo, los muros de la cárcel en donde va a estar preso nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso tiene como un significado, no? Eh, El shimal y toda esta parte? ¿O Significado como tal, quizá no pueda yo responder esa pregunta, pero ha sido la materia prima para elaborar estos muros, por así muros? decirlo. ¿Y qué va a pasar cuando esto se extinga? Pues van a tener que ser sustituidos. No quiero yo llegar a imaginarme que en esos retablos, en esos xochihuapales, en esos huertos que hoy podemos apreciarlos, que el día de mañana esté un simple triplay, que esté Ujú. una simple madera, porque ya no haya elementos naturales que ayuden a seguir contribuyendo con esta cultura y con esta tradición. Entonces es parte de una evolución. Así como, por ejemplo, antes, quizá tú no lo hayas llegado a ver, pero en la Semana Santa estos retablos que estoy mencionando, estos ochihuapales, se colocaban en la entrada, en el atrio de entrada, antes de que te metieras al templo, Ujú. ¿sí? Entraba y ahí se colocaban. Hoy ya no se colocan, No. ¿sí? Hoy únicamente los podemos apreciar en la parte interior. Entonces, te repito, esta es una parte de la evolución y yo no sé si la evolución como concepto esté orientada a crecer, pero también en muchos momentos la evolución te lleva a desaparecer. Sí, bueno, todo esto creo que sí, yo me pongo en un punto quizás un poco de resistencia porque quisiera que esas cosas no se perdieran. Incluso como que este programa es encapsular, porque yo siento como muchas cosas se van perdiendo, se van alejando de mí y quiero capturarlas y decir al menos ahí se van a quedar, ¿no? Claro, El- como capturar y encapsular el tiempo hasta ahí está bien y Sí, sí, la sí. idea es más que magnífica, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros detener lo que te comento, esa deforestación del Sí, sí, chimal? sí. Hay Es cosas que algo son ya prácticamente bien imposible, porque el chimal crece y se desarrolla en en la zonas. parte alta, en las zonas más áridas. ¿Sí? No es como el maíz que lo siembras y en un año ya tienes la planta y la Ujú. producción. O sea, no se maneja de esta manera. Su ciclo de vida, su ciclo natural está quizá hasta ahorita, aquí manifiesto mi ignorancia, ajeno a la mano del hombre. Quizá más adelante, con las nuevas ingenierías, con los nuevos estudios, haya una forma de rescatar y quizá vemos que hoy hay invernaderos para todo, ¿no? Desde Sí. flores, desde verduras. Quizá mañana o pasado, y no está lejos de la realidad, quizá haya un invento en cómo en los viveros crear este tipo de elementos para seguir manteniendo nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y sobre todo eso, que tengan Sí, en objetivo eso, porque si no surgen nuevas necesidades y se dedican hacia allá. Es decir, ¿qué tal y si hay manera de ya replicarlos y claro. de esta manera?
pero ¿qué tal? Y ya, aún así ya no. O sea, en cierto momento tiene que desaparecer. Sí, sí, fíjate, por ejemplo, es triste el dato y lo comento porque es real, ¿no? Pero de qué es triste, es triste. Voy a decir un número con la seguridad de que me voy a equivocar porque no tengo el número exacto, pero hay mayordomías, dependiendo de la magnitud de las mayordomías, en que hay mayordomías que se pueden traer 100 o 200 cabezas de chimal aquí en el municipio, en la cabecera de Atempan, ¿sí? Imagínate que Atempan tiene más de 20 comunidades. Y ese chimal lo ocupan en la cabecera municipal, lo ocupan en Tacopan, lo ocupan en Sí. Cala Norte, en Cala Sur, en El Carmen, en Tezompan, en Tanguisco. Imagínate en Atempa nada más. Eso que te estoy comentando, replícalo en cada uno de los municipios en donde se elaboran los arcos de chimal, Chimal. en cada una de las mayordomías y durante todo el año. Entonces la naturaleza no da abasto, no da abasto a toda esa necesidad, pues que hemos hecho nosotros para seguir conservando esas costumbres y tradiciones. Entonces no está muy lejano que mañana pasado, no quiero decir que los chinos, ¿no? Pero hagan una especie de cucharilla, pues ya sintética, ¿sí? Y quizás podamos seguir apreciando nuestros arcos, nuestras estrellas, nuestras flores, pero ya sintéticas, quizá con la misma figura, pero de una manera sintética, ya no natural. Que yo creo ya con las impresoras 3D ya Ya, es ya una es posibilidad. posible. Ahorita que tocamos este tema y bueno, que me gustaría ir también hacia como parte de proyectar un poquito hacia el futuro, pero regresando a datos anteriores, de que nos compartiera estas cosas que se han estado perdiendo en la feria, cosas que quizás ya no son como lo eran antes. Es remontarnos a años mucho, muy anteriores. Hace años, por ejemplo, algo que ya haya desaparecido, no tengo el dato si aquí en Atempan se hacía. Eso sí, no tengo el dato. Pero, por ejemplo, las velas que hoy ocupamos, o las parafinas que hoy les llamamos, Ujú. antes, pues no se hacían en fábricas en serie, en esa producción a gran escala. Esas velitas eran elaboradas por los artesanos, en la casa de cada quien. Al obtener la cera de las abejas, para la gente que se dedica al, al cultivo de las abejas, a la apicultura, Apicultura. uno de los productos que se obtienen, aparte de la miel, es la cera. Y esa cera la derretían y ahí estaban con un recipiente en unos hilitos colgando, ahí iban echándole la cera, hasta que se iba engrosando ese pabilo de cera, se iba engrosando hasta que lograban el grosor que ellos necesitaban y hacían sus propias velas, ¿sí? Eso en Atempan ya no lo vemos. Sé de algunos lugares, quizá me equivoque, pero por ejemplo creo yo que Tenampulco, Zacapuastla, Xalacapan, esas partes, todavía se siguen elaborando de manera artesanal esas ceritas, esas velitas, porque elaboran en esa Semana Santa algunos adornos para los cirios, para las velas, pero en base a esta cera. Entonces, ese es un ejemplo de algo que se ha ido perdiendo. Algo que quizás no se ha perdido, pero sí ha disminuido. Yo te hago una pregunta, una reflexión. Dime hoy en la actualidad, ¿qué es más común que tú veas? Llámale a un Ujú. joven, a una persona de edad, a una señorita. ¿Qué crees que es más posible que la veas? ¿Comiendo cacahuates de cáscara o que se compren un paquetito en bolsita de cacahuates ya pelados? Pues el ya pelados. ¿Sí? Si te das cuenta, nosotros mismos somos parte de esa evolución, pero partes también del problema, ¿sí? Si somos parte del problema, necesariamente tendríamos que ser parte de la solución. Pero hay que flojera estar pelando los cacahuates. Ya mejor los de Ya, bolsita que ya tienen limoncito, que tienen chilito. salecita, que tienen chilito. Entonces, si te das cuenta, eh, ¿eso en qué radica? ¿Sí? En que nuestras tradiciones, nuestra cultura, pues nos va alejando de muchas cosas. ¿Sí? Antes, por ejemplo, eh, bueno, quizá no venga al caso ahorita, ¿no? Pero bueno, sí, hay una parte de Semana Santa en que se adornan unos cantaritos y unas tinajitas para el agua de Samaritana o el Viernes Santo. Antes era
algo obligado que fueran flores silvestres, Ujú. ¿sí? Hoy dime tú, sal al campo, sal a alguna ¿Dónde parte hay? y dime dónde hay flores silvestres. Ya no las Ya. hay. Entonces, digo, no quiero decir que en algunas comunidades no las haya, sí, pero antes era muy común que tú te ibas a algún lugar y en el lindero de Sí. los terrenos encontrabas flores silvestres. Eso te lleva a una necesidad, pues de que ya vayas a las florerías y pues compres ya las flores que ahí se venden de invernadero o de donde las cultivos de donde las traigan. Entonces, ese proceso de evolución te lleva a otra reflexión. O evolucionas o desapareces. Como persona, como mayordomo, como feligrés, como peregrino, ¿qué haces? Tienes que Interesante. adaptarte, tienes que adaptarte a las condiciones que se te van presentando. Antes los peregrinos venían a pie, ¿por qué? Porque no había medio de transporte. Hoy siguen viniendo peregrinos. Aquí, en Semana Santa, vienen a pie, vienen en bicicleta, vienen a caballo, pero gran mayoría de personas vienen en los medios de transporte, ¿sí? Ya hay combis, ya hay autobuses, o sea, ya hay un sinnúmero de facilidades para, entre comillas, simplificarte la vida, ¿sí? Aunque hay personas que yo admiro y respeto mucho de muchos lugares en que siguen conservando la tradición de Ujú. venir caminando. Siento yo que esa manera de ofrecer ese cansancio, ese sacrificio, es más significativo para ellos, ¿sí? Sí. Yo no sé si Diosito se los tome más en cuenta al que viene a pie o al que venga en autobús. Ahí sí ya sería cuestión de preguntarle al de allá arriba, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que te tienes que adaptar, ¿sí? Sí, Quizá claro. hoy, bueno, tengas tú otro tipo de necesidades, es decir, que tengas que cumplir en un trabajo y únicamente tengas mediodía y no te dé tiempo de venir caminando, Sí, ya ¿sí? debe ¿Qué ser. haces? O vienes caminando o vienes en autobús, te tienes que adaptar, ¿sí? En los años pasados, hablando de hace muchos años, mm, casi la mayoría de personas trabajaban, ahora sí, perdón, en trabajos propios, es decir, en el campo o en algún taller Sí, familiar no y que tenían que eran salir. dueños de su propio tiempo. Hoy con esos trabajos, vamos a decirlo, de oficina o de algunos talleres, vamos a decirlo, de maquila, comercio, lo que tú gustes y mandes, hay más exigencias y no puedes pedir permiso a la hora que quieras. O sea, tienes que cumplir con ciertos lineamientos, con ciertos horarios. Entonces, repito, evolucionas, pierdes y ganas. Pues sí, profe, entonces, bueno, con esta plática que tenemos acerca de, pues, de cómo se ha ido evolucionando, también mucho de lo que se quiere capturar en este programa es, pues, la visión que hay hacia más allá. Ya pudimos, incluso ya mencionó un poco, pero ¿usted cómo ve el panorama acerca de la feria en un futuro? Es imposible, no tenemos una bolita de cristal como para poder adivinar o predecir el futuro, pero de acuerdo a las características, a las condiciones, a las necesidades, a la propia evolución creo que ha sido el concepto de esta plática, pues todo es posible. Todo es posible en el sentido de que puede mantenerse, puede incluso crecer, pero también está el otro lado negativo, incluso puede desaparecer, ¿no? Quizá aquí la que pudiéramos decir que pudiera salir perdiendo es el aspecto religioso. Con tristeza, y déjenme comentarlo, ante tanta gama de expresiones religiosas, tanta diversificación, pues el público se dispersa, la gente, aunque hay gente o hay personas, un sector de la población que es apático o reacio al aspecto religioso, es decir, que no tiene ninguna creencia o ninguna preferencia. Y hay, por ejemplo, sectores o parte de la religión que no comparten nuestras costumbres y nuestras tradiciones. En ese sentido, en la medida de que el aspecto religioso se vaya perdiendo en nosotros como atempanenses o como feligreses, vamos perdiendo esa identidad, en esa misma medida tiende a desaparecer. Vemos, por ejemplo, que
el conciliar aspectos, religiosos, como no todos tienen, vamos a decirlo, los mismos preceptos o las mismas creencias, o no sé cómo expresarlo, simplemente que son diferentes, es muy difícil el asegurar que esto se siga preservando. En el aspecto de la feria como tal, siento yo que es más halagüeño en este caso. ¿Por qué? Porque consumistas siempre vamos a ser, Sí. ¿sí? Entonces, quizás después, dentro de unos años, ya ni conozcamos los cacahuates de cáscara, ¿no? Venga otro tipo de productos, otro tipo de innovaciones que a lo mejor a nosotros no nos toque ver y a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos van a poder disfrutar. Y en esta cápsula del tiempo que tú estás realizando, pueda servir como retroalimentación, como ver, hacer una mirada de añoranza, de nostalgia hacia tiempos pasados y poder no revivir, pero sí conocer lo que fue un poquito en nuestros años. Eh, También hay una situación de que en el aspecto religioso, no soy yo quien para decirlo, simplemente hago una observación. Hay muchos aspectos económicos que desgastan a las familias, que las desgastan tanto en lo económico como en lo laboral o como en el tiempo que ellos emplean para hacer sus actividades. Esto llega el momento en que tienes que poner en la balanza prioridades. ¿Cumplo en el aspecto religioso o cumplo en el aspecto familiar o en el aspecto laboral? Entonces, en ese sentido, creo yo que va a ser muy difícil, no puedo decir cuántos años, pero que esto se siga manteniendo tal y como lo conocemos hoy en la actualidad. Si en el transcurso de esta charla hemos visto y hemos hablado que hay elementos, que hay momentos, que hay acciones que se han perdido, pues eso a qué nos lleva, a que de aquí en adelante va a seguir habiendo algunos aspectos que se van a perder, algunos que quizá vayan a mejorar, otros que quizá se tengan que adaptar, como lo que te decía yo del tehuizote o del chimal, ¿no? A lo mejor hacerlo ya de manera sintética. Pero en ese sentido yo siento que a las personas que nos apasionan las costumbres, las tradiciones, nuestra cultura en general, tenemos una misión muy importante. Quizá con nuestro granito de arena y en estas pláticas que tenemos, en esa invitación que tú nos haces a participar, estemos contribuyendo con ese granito de arena. Que quizá podamos hacer más, lo más seguro es que sí. Pero pues hacemos lo que está al alcance de nuestras manos, lo hacemos con mucho compromiso, lo hacemos de todo corazón. Eh, Quizá haya partes o haya datos que nos fallen, haya datos que nos falten, haya datos que no mencionamos, pero tratamos de seguir conservando y transmitiendo lo que nos tocó vivir, lo que nos platicaron nuestros padres, lo que nos platicaron nuestros abuelos, y pues esa transmisión de conocimientos, de saberes, de costumbres, de tradiciones, de generación en generación. Y hoy con esta tecnología nueva que encapsula el tiempo, pues yo creo que son buenas medidas para seguir fomentando, seguir transmitiendo, resguardando y encapsulando todo lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en cualquiera de los aspectos, religiosos, políticos, culturales, sociales, deportivos, vaya, de toda índole. Entonces, quiero yo aprovechar, lo hice en un principio, nuevamente el expresarte mi reconocimiento, mi felicitación, porque esto es muy importante, ¿sí? Hoy confiamos mucho en estos dispositivos, ¿sí? Pero Ujú. hacemos y capturamos una evidencia, pero no la resguardamos como tal. Mm, Mañana pasado se llena mi memoria, ¿qué hago? Pues la borro o reseteo mi memoria y se fue esa información. Entonces son evidencias que las tomamos como de manera temporal y eso yo siento que no debe ser, sino por el contrario, hacer un esfuerzo más para que todas estas evidencias se guarden y con el paso del tiempo poder rescatarlas y poder utilizarlas para que las nuevas generaciones pues conozcan esto que a nosotros nos tocó vivir, bueno o sí. malo, pero es lo que nos tocó vivir.
Sí, que nos, bueno, de todo esto que platica, pues en primera que ojalá y les podamos transmitir como el orgullo de lo que vivimos y si no se llega a notar, que sepan que estamos orgullosos como atempanenses de esto que nos identifica, de una Semana Santa que quizás sí polémica por la celebración, pero que nos ha distinguido aquí en Atempan, en la región y en muchos, muchos sentidos, porque no solo es el religioso, sino que ya en este momento, pues el impacto socioeconómico es bastante, bastante grande. Así que ojalá primero eso. Claro. Y también que sepan que a veces sí dicen, como usted mencionaba, que pues ahí se guarda momentáneamente, pero ojalá y que este contenido sí pueda eh, pues dar ese mensaje de la preservación porque muchos están acostumbrados a rescatar las cosas, o es muy de hoy en día tratar de rescatar cosas, pero nunca de Claro, cuidarlas. hay algo muy curioso que nos pasó apenas. Yo te quiero hacer una pregunta como para poder seguir con la idea. ¿Te puedo me puedes decir un número de cuántas fotografías tienes hoy en la actualidad? No, no tengo número. Mm, Creo que, ¿1000? Más de 1000. Más de 1000 las tienes. En su momento, cuando no tenemos ese cuidado de preservar nuestras evidencias, nuestras historias, por parte del Consejo Cultural Tocotín hicimos una actividad que fue el rescatar fotografías de la Tempan que se nos fue. De la Tempan, más o menos de los años, bueno, desde que empezó a haber fotografías y cámaras, ¿no? Pero más o menos desde los años de 1930 a los años de 1971. Reconozco que quizá no fuimos con todas las personas o con las personas que tienen estas evidencias, pero no fue fácil. ¿Sabes tú cuántas fotografías pusimos en exposición? Porque fueron las que de manera quizá prematura, pero pudimos obtener y pudimos lograr. Tú solito me estás diciendo que tienes más de 1000 hoy en la actualidad, ¿sí? Esta colección que te hablo, que lleva el título de Atempan Añoranzas, pudimos reunir 22 fotografías, ¿sí? Esto quiere decir que quizá en esos tiempos pues decías, digo, tengo la foto, ¿para qué quiero más o para qué las guardo, no? ¿Para qué quiero una foto de la parroquia? Si ahí tengo la parroquia. ¿Para qué quiero una foto del parque? Si ahí tengo el parque, ¿no? Pero sin saber que esa parte de la evolución que estamos mencionando y que es desarrollar y es crecer, pues las cosas van cambiando, ¿sí? No únicamente cambiando, vamos a decirlo, el color de la pintura con que está la fachada de la parroquia, Sí, no. sino del aspecto estructural, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, nosotros que en el Zócalo municipal, uno, quizá el primero del kiosco, era una fuente en la que llegaba el agua, no había agua potable, no había agua entubada, ahí llegaba el agua por un cañito que venía, parece ser que la parte de Apatauyan, y ahí llegaba, y ahí se surtían agua las personas aledañas a la cabecera municipal, ¿sí? No pudimos encontrar esa fotografía. Ojalá y las personas que nos están escuchando tengan esa imagen, tengan esa fotografía y pudieran, no se le están donando a su servidor, simplemente el que nos permitan sacarle, digitalizarla, sacar una imagen de esa imagen que ustedes tienen y poderla conservar en el edificio, en el museo del Consejo Cultural. Entonces, precisamente esto que estamos hablando y lo que hace nuestro amigo Ricardo de encapsular todo esto en el tiempo, es lo que quizá no hicimos en su momento de los años que te estoy mencionando. Dicen que a lo que el tiempo se le deja, al tiempo se le queda. Entonces, lo que no hagamos de una manera formal y de una manera comprometida, eso va a pasar, ¿sí? De que Sí. mañana pasado, híjole, lo tenía, pero no lo guardé. Lo tenía, no me preocupé por guardarlo como archivo o como evidencia. Y aparte de esto, entender que las cosas o en este caso Atempan, no nació como lo conocemos hoy, sino que incluso nosotros mismos como personas, pues hoy yo soy un adulto, pero no llegué a este mundo siendo adulto. O sea, llegué siendo quizá llegué siendo un bebé y fue parte de mi desarrollo, de mi crecimiento y de igual manera pasa en este caso con el municipio de Atempan.
la estructura, los edificios que tenemos hoy no nacieron así. O No. sea, fueron parte de un crecimiento, de un desarrollo en base a las necesidades de la población. Como comentario y como ejemplo, eh, si nosotros nos paramos frente a la parroquia de San Francisco de Asís, en esa arcada superior que tiene el templo, está una inscripción en latín y está un número romano. Si no me equivoco, ese número romano refiere al año de 1859. Perdón si me equivoco. 1859. Pero no quiere decir, bueno, eso quiere decir que en 1859 se terminó ya la última etapa de construcción. Pero si la parroquia de San Francisco de Asís nació a fines de 1500, a principios de 1600, no fue planeado con esa magnitud, no fue planeado quizá con esas dimensiones. Quizá en un inicio, pues fue únicamente un jacalito para albergar a la imagen de San Francisco de Asís. Sí. Y conforme va pasando el tiempo, quizás se construyeron los primeros muros. Después hubo necesidad de extenderlos hacia arriba o quizá de tirarlos y hacerlo un poco más amplio. En ese sentido, yo sí quiero hacer una invitación a todas las personas que nos escuchen, que quizá por más insignificante que parezca algo, hoy tomen una foto a su casa, a Sí. su calle, al árbol que está enfrente, al carro que pasó por la calle, ¿sí? Porque algo que hoy nos parece trivial, el día de mañana va a tener un valor incalculable, Sí, ¿sí? sí, Entonces, en ese sentido, si a nosotros nos da nostalgia, nos da curiosidad de vernos en una fotografía cuando éramos niños y nos preguntamos, ¿y ese era yo? ¿O ujú. ese eras tú? Oye, estabas bien bonito y hoy te pusiste feo, ¿verdad? Sí, y digo, a lo mejor parezca muy cursi, ¿no? Oye, profe César, hoy tienes canas, ¿a poco así ha sido siempre? No, en algún momento también tuve mi pelo negro, ¿no? Entonces, el vernos en esa parte de la evolución, en esas diferentes etapas de cómo va siendo ese proceso de desarrollo, de crecimiento, es bonito para la gente quizá romántica, ¿verdad? La gente que tiene esa ilusión o ese sentido, Sí, ese gusto la por la vida, pasión. ¿no? Reconocemos que habrá gente que no le interesa, mis respetos, y no vamos a debatir por eso, ¿no? Pero en la medida de lo posible, que nosotros seamos quienes, hoy lo haces tú, Ricardo, ¿no? Pero que en la casa, en la medida de nuestras posibilidades, resguardemos todo eso que tenemos. Yo quizá, por ejemplo, me atrevo a pensar que habrá gente o personas o familias que en su casa guarden, qué sé yo, el metate en donde molía su mamá o molía la abuelita. Sí, Hoy quizá ya no lo utilicen, lo tengan ahí como un recuerdo, como una reliquia, ¿no? Hoy pues está el molino, y la algo que no quieran licuadora, vender. ya algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento yo que hay mucha responsabilidad por parte de cada una de las familias, por cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, ¿sí? Sean jóvenes, seamos viejos, quienes sean, ojalá y podamos contribuir a rescatar, a preservar todo lo que hoy tenemos para que el día de mañana podamos, pues siquiera divertirnos, siquiera observar cómo eran las cosas. Sabemos, por ejemplo, nosotros que, un ejemplo, digo, y ejemplos hay miles, ¿no? Hoy hablamos de los dinosaurios, ¿no? Y pues hoy, bueno, por medio de la tecnología hasta los recrean y vemos en las películas como si fueran reales y quizá nos hagan sentir que ellos nunca se fueron, que siempre han estado con nosotros, ¿no? Pero pues eso no es real, no es una ilusión la que nos hacen ver. Entonces, en ese sentido, el creer que nosotros somos parte importante de esa preservación, de ese mantener nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Ojalá compartan con nosotros esa idea y se hagan cómplices de esta cápsula del tiempo. Sí, pues ojalá y así sea, digo, como parte esencial y del eje de esta plática, pues es llegar a ese punto. De esta y todas las pláticas, de que pues habrá todo diferentes, yo lo veo así como los que ven su vida en gris y los que la quieren ver de colores y Claro. demás, pero ojalá y que pues se sumen a que preserven, digo, con toda esa inmediatez que se tiene de que
rápido la capturan y rápido la borran. Claro. Incluso hasta se llega a traspolar a la vida, porque Sí. también ya comienzan en una vida más superficial, más de que este momento pues ni siquiera es importante, o no se ponen a sentir el momento que debe ser. Sí, mira, en ese sentido, por ejemplo, te repito, o sea, digo, hablar de todo esto es algo interminable. Pero, por ejemplo, vamos a decirlo, no hablar de ti, sino hablar de una persona, de un pequeñito que tenga, pues quizás 5 o 6 años. Si va al parque, ¿qué es lo que él va a recordar? El kiosco que está actualmente, el parque que está actualmente, el arbolito que está actualmente, el color, como te decía, de lo que hoy él ve y para él es su realidad. Sí, Y quizá para él su realidad inicie con esas experiencias que él va teniendo en su memoria, en su recuerdo y las vaya asimilando. Pero no quiere decir que ese momento histórico parta de ahí, siempre hay un antes, ¿sí? Y quizá va a ser muy difícil, yo no sé en qué radique, en que un ser humano, algún individuo, se pregunte más allá de su propia existencia. Que quizá a lo mejor tus hijos te pregunten, a ver, cuando los tengas, papá, hoy vemos este kiosco, este zócalo, vemos la autopista, vemos la carretera. Un ejemplo, hay cosas tan, repito la palabra, hay cosas tan triviales o cosas que nos parecen tan intrascendentes que hoy vemos la pista, bueno, que en realidad no es pista, es una supercarretera, ¿sí? Y ya se nos olvidó cuando se empezó a construir o cuando se inauguró. ¿Por qué ese desinterés o por qué esa apatía? Porque ahí la tenemos, sí, ya. ¿sí? Pero, por ejemplo, tuvimos una vía del tren, ya no la tenemos, ¿sí? Hay cosas que cambian, hay cosas que dejan de existir, ¿sí? Entonces, te repito, habrá gente a quien le interese, habrá gente a la que diga, bueno, ¿para qué me voy a preocupar por cosas que ya no existen, ¿no? Pero el hacer memoria, te aseguro, por ejemplo, que las personas de los años de 1900 en que se inauguró el ferrocarril, el tren de vía angosta para Teciutlán, pues guardaron sus fotos, a lo mejor un tiempo, ¿no? Pues decían, ahí está el tren, ya para qué quiero otra fotografía. Sí, Y hoy son contadas las personas que tienen que un tienen. recuerdo o una fotografía del tren. Y hoy, que quieran ir a tomar esa referencia o esa evidencia, ya no pueden, ya no podemos. ¿Por qué? Porque ya no existe, ¿sí? Alguien, ¿tienes una idea, amigo Ricardo, de cuántos carros hoy hay en Atempan? No, pero casi es igual al de la población. Bueno, ha de ser uno por familia. Ponle, no sé decirte, un ejemplo, 20,000 carros, ¿sí? ¿Sabes tú cuándo estuvo en Atempan el primer carro? Mm. No, porque ya no es nuestra realidad. Hay gente que en su momento, pues, vio el carro, le interesó, esas personas que lo vivieron o que lo disfrutaron desaparecieron, pero no hubo esa idea, no hubo esa intencionalidad, ese objetivo. No hubo esa necesidad, ese objetivo de trascender, de guardar en la memoria. Y hoy es difícil rescatarlo. Ya no podemos recurrir a esas personas porque ya pasó su tiempo, ¿sí? Porque ya lo que te decía, lo que al tiempo se le queda, se le deja al tiempo, se le queda. Entonces, reitero esa invitación para que nosotros nos convirtamos en esos guardianes, en esos referentes para seguir manteniendo nuestra historia, nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra tradición. Sí, pues qué bueno que coincidamos en eso. Y bueno, ya hemos colaborado en varios proyectos y da gusto coincidir en ese punto de que pues todos estemos, bueno, no todos, pero sí que seamos mayoría de acuerdo en esta perspectiva que nos pone. Ya lo decía con lo del tren, hasta así rápido me venía a la mente, todos quieren ir a ver qué de restos hay y que incluso ya hasta Ujú. los restos ya también ya son Sí, indiferentes, sí, ya, ya no se le da el mantenimiento y ya no demás. hay, ya no hay vía. Sí, ya Los no, rieles ya se levantaron. sí, ya, Ay, ya todo eso quedó atrás, pero lo veía así, ya ahorita con estos medios digitales y hay un único video, tal vez me esté equivocando, pero
yo he visto solamente uno que lo recomparten y lo recomparten y El como último viaje el último del viaje. tren. Y fíjate que hay elementos, hay conceptos, que ya no van a llegar a las futuras generaciones. Por ejemplo, si hoy le preguntamos a un niño qué es un riel, qué es un durmiente, qué es un furgón, son conceptos Sí, que él ya no les tocó vivir. Como no son parte de su realidad, no los incorpora a sus vivencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el recurso? Pues la historia, las evidencias, los medios de personas que se dedicaron a resguardarlos y todo eso, ¿no? sí, pues es un tema muy, muy extenso, pero justo en este momento y que toca ese punto, pues es como queremos también cerrar esto con esta invitación que ya hemos recalcado aquí y pues algún mensaje para finalizar este proyecto casi, casi, profe. Híjole, pues así un mensaje como tal, yo solo quiero mencionarles algo. El ayer ya se fue. El mañana no estamos seguros si lo vamos a vivir. Solo podemos disfrutar el presente. Solo podemos disfrutar el día de hoy. Vivámoslo con intensidad, con responsabilidad y en la medida de que cada uno de nosotros pueda contribuir a muchos aspectos de la vida. Sería imposible enumerar todos, ¿no? Lo que comentábamos del mantener, sí, nuestra cultura, sí, nuestra tradición, sí, nuestra historia, pero hay muchas cosas que debemos y que son prioritarias el mantenerlas, ¿sí? Cuidar el agua, cuidar los árboles, cuidar nuestra propia integridad. Y se me viene a la mente algo, de que antes las familias barrían el frente Ujú, de su casa sí, cuando no había pavimentos, las calles eran de tierra y donde los niños podíamos jugar el trompo, las canicas. Hoy todo eso se ha perdido, ¿sí? Ha evolucionado, porque hay sí. trompos ya, diferentes, ¿no? Pero en ese sentido nosotros no tenemos la vida comprada, no podemos nosotros asegurar que mañana, despertemos. En ese sentido, manejémonos siempre con responsabilidad, vivamos el momento con mucha pasión y cuando tengamos la oportunidad de disfrutar, de preservar y de resguardar algo, hagámoslo para que nuestras futuras generaciones, quizá en imagen, quizá en un videíto, quizá en una referencia fotográfica, puedan ellos vivir o revivir o conocer un poquito de lo que a nosotros nos tocó vivir. Porque nosotros, hoy que estamos hoy en esa actualidad, así lo vemos mirando hacia atrás y platicamos y comentamos cosas que nuestros abuelitos, que nuestros papás nos comentaban, ¿sí? Y en ese sentido, en esa transmisión en esa narrativa de generación en generación, podemos nosotros seguir manteniendo nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra tradición. Pues muchas gracias, amigo Ricardo. Felicidades por este Gracias. proyecto que emprendes y en la medida de nuestras posibilidades estaremos siempre aquí para apoyar. Muchas gracias. Sí, es invaluable el aporte que hizo, ya lo mencionaba. Yo también le agradezco mucho porque realmente hablando de este proyecto de la feria virtual, pues usted ha sido parte fundamental, así que muchas gracias. Gracias. Y pues también muchas gracias a quienes nos siguieron en todo este contenido y pues el mensaje ya lo dio el profe y ojalá, ojalá sea una realidad, e incluso un mensaje para nosotros mismos. Casi siempre cuando comparto cosas de este tipo de conciencia y demás, lo refiero a alguien de mi propia persona, pero del futuro, porque suceden muchas cosas y a veces tomamos diferentes elecciones, pero ojalá vivamos con esa pasión como lo menciona, profe. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en otro proyecto más. Hasta luego.